Entonces vamos a hablar de miembros inferiores. Si hablamos de miembros inferiores, estamos hablando de qué partes del cuerpo específicamente. ¿O qué pueden decir ustedes? Cadera, piernas, Piernas, dedos, Piernas, ¿qué más? dedos, pie, talón, Talón, dedos, pies, ¿qué más podemos decir? el muslo, Rótula, Rótula, muslo. Bueno, básicamente todo eso que dijeron hace parte de los miembros inferiores. Bueno, yo les comparto esto. Bueno, entonces cuando hablamos de miembros inferiores, estamos hablando de los huesos que yo voy a encontrar a la altura de la cadera, del muslo, de la pierna y del pie. Si ustedes recuerdan hace las primeras clases que veíamos, hacíamos como una correlación. Decíamos que el cuerpo humano es parecido como un camión. Entonces esta sería el motor. Aquí hay una estructura que sería el eje de transmisión. Aquí tendría la transmisión. Si han visto de pronto un camión, pues van a entender un poco el ejercicio. Y aquí pues, se tendrían las llantas. En el cuerpo humano, pues obviamente no es que seamos como un camión, pero hay una similitud desde el punto de vista mecánico. Si yo hablo en términos de que esta estructura sería la transmisión en el cuerpo humano, esa transmisión, hipotéticamente hablando, corresponde a la cadera, a la cadera, que estaría conformada por los dos huesos coxales y un hueso que está en medio. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál es el que está en medio de los dos? el coxis, Estás caliente, caliente. el sacro, El el sacro. sacro, Porque el sacro, recuerda que está en la mitad. En la parte inferior estaría el coxis, que es pequeñito. Y aquí lateralmente tendríamos este hueso. ¿Listo? Y de aquí entonces ya saldría el fémur. Ay, disculparán hoy mis dibujos. Entonces esta estructura que veo acá sería como la transmisión. Y las llantas que veríamos aquí en este ejemplo corresponden a los miembros inferiores. Entonces cuando hablamos del hueso coxal, este hueso va a estar conformado a su vez por tres huesos. Entonces en la parte superior voy a encontrar el ilion, en la parte inferior y posterior el isquion y en la parte inferior y anterior el pubis. Estos tres huesos están unidos y a su vez van a tener dos caras. Una cara externa que correspondería a la cara glútea y una cara interna que corresponde a la cara pélvica, o sea, porque está hacia la parte interna de la pelvis. Bueno. Este hueso coxal, cada uno de ellos va a tener unas partecitas. Entonces, el ilion va a tener la parte superior, en su cara externa o su cara glútea tiene el ala y en la parte inferior va a tener el cuerpo. En relación con el isquion va a tener el cuerpo y en la parte inferior con orientación hacia anterior
el ramo, y el pubis va a tener tres porciones: un ramo superior, un ramo inferior y el cuerpo. Entre el pubis y el isquion se va a formar, o ellos van a delimitar este foramen que se llama el foramen obturado, y entre los tres se va a formar una fosa que se denomina el acetábulo. Entonces hay una diferencia: el foramen obturado lo forman dos de los tres huesos, el acetábulo lo forman los tres huesos. En la cara externa, entonces ya les había dicho, tenemos la cara glútea, tenemos el acetábulo y tenemos el foramen obturado. El acetábulo va a ser el punto que va a permitir la unión de el fémur. La cabeza del fémur se une allí y me forma la articulación coxofemoral, más conocida como la cadera. Entonces, ¿cuántas caderas tenemos? Dos. Dos. Entonces el acetábulo en su parte superior va a tener una cara lunada, mira que tiene como forma de herradura, y en la parte inferior, en relación con el foramen obturado, está la incisura o escotadura acetabular. En su cara anterior, en su cara interna, a la altura del ilion, vamos a tener la fosa ilíaca, donde va a haber un músculo que se llama el músculo ilíaco, que luego se va a unir con otro músculo y va a formar uno que se llama el iliopsoas. Hacia la cara lateral va a haber una estructura en forma de oreja que se llama la cara auricular, y superior a ella vamos a tener la tuberosidad del ilion. A partir de la fosa ilíaca con orientación hacia el pubis, voy a tener la línea arcuada, que sería esta, que luego se va a continuar con algo que se llama el pecten del pubis. El pubis en su cara medial va a tener una carilla articular que se llama sinficiaria, porque se une con la sínfisis púbica del hueso contrario, con la cara sinficiaria del hueso contrario, y me forma una articulación cartilaginosa llamada sínfisis púbica. Muy bien, entonces vamos a ir a la cara externa, o cara interna es esta. Externa. Interna. Esta es la externa. Entonces, la cara externa va a presentar unos bordes: un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. En estos bordes voy a encontrar las siguientes estructuras. Entonces vamos al borde superior. Aquí encuentro la cresta ilíaca palpable en el vivo. Entonces nos vamos a orientar hacia la cara anterior. Hay una saliente palpable en el vivo que se llama la espina ilíaca anterior superior. Luego sigo descendiendo, me encuentro la espina ilíaca anterior inferior. Aquí se nombra, pero realmente se ve más por la cara interna. Tenemos la eminencia iliopúbica, que es una elevación. Luego, a la altura del ramo superior del pubis, tengo el pecten del pubis, el tubérculo púbico. Entre el ramo inferior y el ramo del isquion, tengo el ramo isquiopúbico. Ya me oriento hacia la parte posterior. Aquí tengo el tuber isquiático, que es el punto que sentimos cuando nos sentamos sobre algo rígido, o cuando alguien se nos sienta en los muslos y se mueve. Eso que siente que nos talla es el tuber isquiático. Voy hacia la parte posterior. Aquí encuentro una incisura que se llama la incisura isquiática menor, con su respectiva espina isquiática. Luego tengo
la incisura isquiática mayor y voy a ubicar posteriormente la espina ilíaca posterior inferior y luego la espina ilíaca posterior superior. Estas espinas ilíacas posteriores superiores, entre las dos, van a delimitar un espacio. Ustedes han visto que algunas personas en la parte posterior se leen unos huequitos. ¿Se han visto? Sí, profe. Corresponden a este espacio que está delimitado por la espina ilíaca posterior superior y la espina ilíaca posterior inferior. Profe, ¿en qué varía que a unos se les note más que a otros? Además, porque he visto que hay mucha gente flaca y de todo mundo se les nota. Porque unos somos más sexys que otros. No mentiras, eso es... ¿Cómo? ¿Listo? Los que no nos ven hoy. Entonces, Los que tenemos los huequitos ganamos anatomía, los que no la pierden. No, eso no tiene nada que ver, muchachos. Eso es como que una estructura ósea se marque más que otra. Eso no tiene ninguna implicación. Listo. Luego vamos entonces a la región del muslo. En esta región voy a tener un hueso largo. ¿Este hueso a cuál se parece? Al húmero. al húmero. Al húmero. Entonces este hueso se llama el fémur. Y el fémur, entonces, va a tener dos porciones o dos extremidades, una superior, una inferior, y entre las dos va a tener el cuerpo. Entonces, en la parte superior vamos a tener la cabeza, que esta es la que se une al acetábulo y me forma la articulación coxofemoral, que es la que conocemos con el nombre de cadera. Luego vamos a tener un cuello, que lo vemos por la cara anterior, por la cara posterior. Luego dos salientes, una lateral, que se llama el trocánter mayor, y una posterior, que se llama el trocánter menor. Hay una discusión porque el fémur, así como lo dijeron ustedes, se parece al húmero, y el húmero tiene dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Entonces hay algunos procedimientos que hacen que también se presente reemplazo del húmero. Entonces tiene un cuello anatómico que es el de la parte superior, y dependiendo del procedimiento, cuando hay reemplazo articular total, pues hay una parte donde la cortan para hacer el reemplazo. Luego tenemos el cuerpo, que en su cara posterior el cuerpo presenta una línea que se denomina áspera. Esta línea sirve como punto de referencia para la inserción y origen de músculos que actúan en la región de la articulación coxofemoral o van a actuar en la rodilla. En la parte inferior voy a encontrar dos cóndilos, uno lateral, otro medial, sobre ellos un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral. En su cara posterior vamos a encontrar una fosa intercondilia y unas crestas que van a estar sobre ellos, que se llaman las crestas supracondilias. Entonces, si dejo el fémur, ¿hacia qué parte voy a seguir o voy a continuar? La rodilla. La rótula. Bueno, tanto como la rodilla, no, la pierna, porque vamos por regiones. Entonces, la pierna va a presentar dos huesos, uno que es medial y otro que es lateral. Estos huesos son similares en su forma y en su comportamiento, porque son dos. ¿A qué otra parte del cuerpo?
El antebrazo. Especialmente en el valle y la ulna. Exactamente. ¿Cuál fue que te dañaste? ¿Este? Ambos lados, tanto de la fíbula como de ¿Los dos la malévolos te tibia. dañaste vos? Sí, los dos malévolos. Entonces, la tibia es el hueso que voy a ubicar medial y lateral voy a tener la fíbula que antes se llamaba o la nombraban peroné. Entonces, la tibia va a presentar dos crestas que se llaman las crestas intercondilias, que la unión de ambas me forma la eminencia intercondilia. Luego, hacia la parte anterior, palpable en el vivo, tenemos la tuberosidad de la tibia, que si flexionas la rodilla y llevas tu mano por debajo de la rodilla, la vas a sentir, es una saliente. Entre la tuberosidad de la tibia y las eminencias vamos a tener los cóndilos. Entonces, cóndilo medial, cóndilo lateral y sobre ellos unos pequeños bordes aquí que se denominan los epicóndilos medial y lateral, o también conocidos como los platillos tibiales. La tibia va a presentar un borde anterior, que es este, también palpable en el vivo. Presenta una cara medial que no presenta músculos, y en la parte inferior voy a encontrar una saliente que se llama el maléolo medial o el tobillo, también el tobillo medial, y hacia la parte lateral una incisura o escotadura que está aquí, que es la parte que se relaciona con la fíbula. En la parte superior, la fíbula se une a la tibia y me forma las articulaciones tibiofibular superior e inferior. La tibia va a presentar un borde que se denomina el borde interóseo. Este borde, como la tibia es medial, el borde va a ser lateral y va a estar enfrentado al borde interóseo de la fíbula. Entonces, entre estos dos bordes va a haber una membrana que se llama la membrana interósea. ¿Y esta membrana qué tipo de articulación es? Fibrosa. ¿Cómo? Fibrosa. Es una articulación fibrosa tipo Sindesmosis. una sindesmosis. Muy bien. Listo. Entonces ahora vamos a la fíbula. La fíbula es el hueso lateral que está ubicado al lado de la tibia. La fíbula va a presentar en la parte superior una cabeza, un cuello, un cuerpo y en la parte inferior una saliente que corresponde al maléolo lateral. Si usted revisa en detalle el maléolo lateral en comparación al maléolo medial, mira que está más abajo. Entonces aquí hay una distancia entre los dos y eso tiene unas implicaciones mecánicas para la lesión que se puede presentar a nivel de esta articulación. Bueno, entonces dejamos la pierna y ahora vamos a continuar con el pie. La tibia en su parte superior va a presentar dos caras articulares. Esta, una que es lateral
y la otra que es medial. Y tomando como referencia la eminencia intercondilia, que está formada por las dos crestas intercondilias, hacia la parte posterior voy a tener la cara, las áreas intercondilias posterior y el área intercondilia anterior. Y estas dos áreas sirven como referencia para la inserción de los ligamentos cruzados anterior y posterior. La parte inferior de la tibia tiene una cara articular inferior que es la que se une con el talo, que es un hueso que ya hace parte del pie. Y en su conjunto, entre el talo, la tibia y los dos maleolos, forman lo que conocemos como el tobillo. Bueno, entonces ya vamos aquí al pie. El pie tiene una similitud con la mano. Entonces, en la mano, ¿cómo se llaman los huesos? Los que conforman las dos primeras filas. Proximal. ¿Cómo? ¿Un metacarpiano? Los huesos, las dos primeras filas de huesos que hay en la mano, ¿cómo se llaman? Huesos del carpo. Los huesos del carpo. Aquí en el pie se llaman los huesos del tarso. Y estos huesos son estos. Entonces vamos a ver cómo se llaman. Aquí tenemos el talo, el calcáneo, el navicular, el cuboideo y los tres cuneiformes. Cuneiforme medial, intermedio y lateral. ¿Cuántos huesos tenemos allí? ¿Cuántos contamos? 5, 5, 7, 7. ¿Cuántos son los huesos del carpo? 8. 8. Entonces aquí hay un hueso menos. Luego de los huesos del carpo vamos a tener los metatarsianos, que van a ser 5. Es el que primero señalé, era el quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Y luego vamos a tener las falanges, que van a ser proximal y distal para los dedos, para el primer dedo, y para los dedos 2 al 5 voy a tener falange proximal, intermedia y distal. Los metatarsianos van a tener, como los metacarpianos, una base, y esta base se une a la fila distal de los huesos del tarso. Y la cabeza de los metatarsianos se va a unir a la base de las falanges proximales para formar sus respectivas articulaciones. Entonces aquí tenemos el hueso calcáneo. El calcáneo es el hueso que va a transferir todo el peso del cuerpo al piso. De hecho, cuando caminamos, el primer punto de contacto que tiene el pie con la superficie es el talón. Entonces aquí vemos el calcáneo en una vista lateral, una vista medial, una vista superior y una vista posterior. De hecho, muchachos, algo muy importante que le debemos de parar bolas son los pies. Más allá de la estética, si son bonitos o no, los pies hay que cuidarlos bastante. Y es lo que muchas veces las personas no hacen, no cuidan sus pies. Bueno, entonces el pie, como les dije, es el responsable de transferir el peso del cuerpo a la superficie. Y él va a presentar dos arcos. Hay un arco que se llama el arco longitudinal. Este arco yo lo voy a identificar desde el talón
hacia el primer metatarsiano, que en él van a presentarse dos huesecitos que se llaman los huesos sesamoideos. Esta sería la vista medial del arco longitudinal y esta sería la vista lateral del mismo arco. Pero también va a haber un arco transverso que va a estar entre el borde medial y el borde lateral del pie. Entonces, este arco, cuando se altera, él desciende y va a presentar algo que se llama un pie plano. ¿Qué significa eso? Normalmente el pie va a tener un trípode de apoyo que va a estar dado entre el primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y el calcáneo. Ese es el trípode de apoyo. Pero cuando el arco longitudinal no es adecuado, o sea, cuando él ha descendido, la base de sustentación se hace más ancha y aquí lo que vemos es una marcada disminución de la altura de este hueso que se llama el navicular. Entonces, cuando se tiene pie plano, pues se tiende a fatigarse más rápido y en ocasiones se tiende a perder la estabilidad. ¿Listo? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? Sí, Profe, profe. ¿cómo se llama eso cuando se astilla el talón? Cuando se astilla el talón, una O sea, fractura. y Cuando, eso, cuando se astilla es una fractura. eso no tiene reversa. Claro, pues, o sea, hay que dejar la estructura quieta, no se puede soportar, por eso les ponen como un talón, sí, como un taco, como un tacón, perdón, para cuando se están recuperando, pues no hagan el apoyo directamente sobre el pie. Sí, pero se recupera, si se astilla, eso es una fractura, que puede ser una fisura o una fractura comminuta, pero eso se recupera. Lo que pasa es que el proceso de recuperación se hace un poco más lento porque recuerda que sobre el pie es que se transfiere la fuerza de miembro superior al suelo. De miembro inferior al suelo. ¿Listo? Bueno, entonces ahí terminamos nuestro primer temita. Luego nos vamos a las articulaciones presentes en el miembro inferior. Entonces, ¿qué articulaciones creen ustedes que vamos a encontrar allí? La que usted dijo, la coxofemoral, es lo único que sé. Y el resto, bueno, la coxofemoral es una y el resto. ¿No tenemos más articulaciones? Las articulaciones de ¿Cómo? ¿Cuáles más tenemos? ¿Solamente una? las articulaciones de la rodilla. La articulación de la rodilla. ¿Qué otra articulación tenemos por allá? El tobillo. La del tobillo. ¿Qué más? La calcánea. Las articulaciones que están entre los huesos del tarso, las intertarsianas, las tarsometatarsianas, las metatarsofalángicas y faltan unas a la altura de la pierna. ¿Cuáles son? Entre los dos huesos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, chicos? Similares a las que hay entre el radio y la ulna. La tibiofibular. La tibiofibular, o sea, las dos tibiofibulares, tanto la superior como la inferior. Bueno, entonces aquí tenemos la articulación coxofemoral. Esta articulación está conformada entre quién y quién. El hueso coxial y el fémur. Entre el hueso coxal y el fémur. Muy bien. Entonces, yo esta articulación la voy a definir de la siguiente forma. A ver si ustedes me pueden explicar. Es una articulación poliaxial, sinovial simple y esferoidea. ¿Eso qué quiere decir?
que se puede mover en todas las direcciones. Bueno, se puede mover en todas las direcciones, pero ¿cuál de las tres frases que te di se relaciona con eso? Poli. ¿Cómo? Poli. Poliaxial, sí, muy bien. Luego, esferoidea, ¿qué significa eso? Por la forma de la cabeza del fémur, Por la forma de la cabeza del fémur. Y sinovial simple, que no tiene disco. que no tiene disco articular. Sin embargo, tiene bastante movimiento. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, esta articulación, pues ya vimos, va a estar relacionando el acetábulo con la cabeza del fémur, va a estar allí. Entonces, esta articulación, pues es la que va a transferir todo el peso hacia el miembro inferior. Entonces, como es una articulación que tiene mucho movimiento, va a estar estabilizada por unos ligamentos. Entonces tenemos el ligamento iliofemoral, o sea, viene desde el ilion y va hasta el fémur. Va a tener una bolsa o bursa que se llama la iliopectinia, que está por la parte inferior, y voy a tener el ligamento pubofemoral que va desde el pubis hasta el fémur. En su parte posterior voy a tener el ligamento iliofemoral y hacia la parte posterior e inferior tengo el ligamento isquiofemoral. Y en la parte inferior va a haber una zona orbicular que es la que está, digamos lo que es un ligamento que rodea toda la articulación por esa región. Bueno, entonces las articulaciones pueden presentar unas alteraciones que se llaman luxaciones o desarticulaciones. Entonces aquí vemos la articulación normal y aquí vemos una alteración de ella. Como estos son tres huesos en los niños, cuando ellos nacen, normalmente ellos deben de venir en qué parte del cuerpo debe estar primero, la cabeza o los pies. Cabeza. La cabeza. Sin embargo, pueden venir de pie. Y en ocasiones cuando hay la presentación en podálica, pues los sacan y se puede presentar una luxación de la cadera, o sea, es una desarticulación como la vemos aquí. Mira que se ha salido la cabecita del fémur del acetábulo. Entonces, para poderlos estabilizar, pues les colocan este tipo de arnés, porque eso generaría una asimetría a nivel de la cadera y muchas veces pues no los corrigen y se quedan así de por vida. Luego tenemos la articulación de la rodilla, que también la conocemos como la femorotibial. Entonces, esta articulación se clasifica como una articulación uniaxial tipo gínglimo y sinovial compuesta. Allí, ¿qué podemos decir? ¿Qué significa eso? Que va en una sola dirección. Que solamente se mueve en un eje. Muy bien. Si es tipo gínglimo, Es por la forma de la parte inferior del fémur, ¿cierto? Y la parte superior de la tibia. Como encajan, es que no sé cómo. pues recordad que tipo gínglimo significa bisagra. O sea que se abre y se cierra. Y tenemos que es sinovial compuesta. ¿Qué significa eso? Que tiene disco. Que tiene un disco articular o menisco articular que está presente entre ellos. Sin embargo, a esta altura se presenta el
principal hueso sesamoideo del cuerpo, que es la patela. Entonces la patela cumple una función de polea. Ella se forma dentro del tendón del cuádriceps, que es un músculo conformado o formado por 4 cabezas musculares. Entonces, cuando hacemos extensión, la patela sube; cuando hacemos flexión, ella tiende a desplazarse. Bueno, entonces aquí tenemos una vista superior de las carillas articulares y en ellas identificamos los meniscos, menisco medial y menisco lateral. Muy probablemente ustedes hayan escuchado que hablan de un menisco interno y un menisco externo. Esa es una apreciación que no es muy exacta con la realidad, porque la rodilla no es una cavidad. Entonces hablamos de menisco medial y menisco lateral. Vamos a encontrar hacia la parte posterior el área intercondilia posterior y hacia la parte anterior el área intercondilia anterior, y aquí tenemos los ligamentos cruzados. Los meniscos van a presentar unos cuernos posteriores y unos cuernos anteriores. Y aquí podemos ver que el cóndilo medial es un poco más bajo que el cóndilo lateral. Por ende, la altura del menisco medial es menor que la altura del menisco lateral. Entonces, si la rodilla es una articulación uniaxial tipo gínglimo, ¿qué movimientos hace? Flexión. ¿Cómo? Flexión y extensión. Hace flexión y extensión. Muy bien. Entonces aquí tenemos una vista posterior de la misma, donde encontramos la fosa intercondilia que está delimitando los dos cóndilos. Y aquí vemos la relación de los meniscos, de los ligamentos, el cruzado posterior y el cruzado anterior. Entonces, estos ligamentos, ¿qué es lo que hacen? Van a estabilizar la rodilla en los movimientos de flexión y extensión. Entonces aquí tenemos una vista superior. Aquí hemos retirado la patela y vemos el cartílago articular. Mírenlo acá. Y esta es la patela con su respectivo cartílago. Cuando este cartílago se daña, entonces se presenta una patología que se conoce con el nombre de artrosis. Entonces, eso significa que el cartílago articular se ha dañado, se ha degenerado, y los fragmentos óseos se han comenzado a friccionar, a generar fricción entre ellos, y por eso es doloroso. Entonces aquí tenemos, mira, esta es una rotura de el ligamento cruzado anterior. Entonces mira que el pie del jugador hace tackle en el suelo, la rodilla se orienta hacia acá, pero la pierna está ejerciendo una fuerza hacia acá. Entonces por eso es un punto muy crítico. Aquí está el desgarro, o sea que es una rotura, y como los ligamentos son estructuras avasculares, o sea no están irrigadas directamente, pues su proceso de recuperación es un poco más lento y dispendioso. Bueno, entonces, dependiendo del ángulo que forme la rodilla, va a haber un tipo de apoyo en los pies. Entonces, las rodillas pueden generar esta primera posición. Entonces, mira, este es el fémur, mira que él baja acá, y aquí tenemos la tibia. Entonces, cuando las rodillas van hacia adentro, se les llama genu valgo, perdón. O sea, genu valgo, lo que coloquialmente la gente le dice rodillijunto y patio apartado. Pero también se presenta otro tipo de angulación. Mira el ángulo del fémur, el de la tibia. Entonces aquí
Mira que las rodillas están separadas entre sí. Y a esto se le llama unas rodillas en genu varo o gareto. Entonces, dependiendo de eso, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que si las rodillas están en valgo, a la altura de la cadera, ellas van a estar en varo. Y si las rodillas están en varo, la cadera va a estar en valgo, porque la rodilla mecánicamente sigue las indicaciones, si lo llamamos de esa forma, de lo que diga la cadera. Lo mismo hace el pie. Entonces, si las rodillas están en valgo, va a haber un mayor apoyo en los bordes mediales del pie. Entonces voy a tener una huella plantar pronadora. Y si las rodillas están en varo, voy a tener un mayor apoyo en los bordes laterales del pie, y eso le llaman un pie supinador. Ahora, si revisamos la huella plantar como la hemos visto, si la huella es muy ancha, es un pie plano, y si no se marca el borde, la parte lateral del medio pie, sería un pie cao. Significa que el puente es sumamente alto. Bueno, entonces aquí vemos pues una imagen real. La primera imagen corresponde a ¿qué? Genovaro. Genovaro. Y la segunda, Genovaro. Genovaro. Muy bien. Listo. Entre la tibia y la fíbula, entonces vamos a tener arriba la articulación tibiofibular. Entre los bordes interosos de tibia y fíbula está la membrana interosa, que me forma una articulación fibrosa tipo sindesmosis, y en la parte inferior pues tengo la otra articulación, que sería la tibiofibular inferior. Aquí le hablan como sindesmosis, pero realmente la sindesmosis es arriba, entre los bordes interosos. Ya nos vamos a ir a la parte inferior. Este primer hueso, ¿cómo se llama? Calcáneo. El calcáneo es este. Este hueso también lo conozco como, ese es el talo, que en algunos textos también se conoce con el nombre de astrágalo. Entonces, el talo se une con la cara articular inferior de la tibia, con el maléolo lateral, medial, y con el maléolo lateral, y van a formar una articulación que es la crurotalar o la articulación tibiotalar, que ella es la responsable, o sea, realmente eso sería el tobillo, la responsable de transferir el peso de la parte superior hacia todo el pie. Profe, ¿me puede repetir, por favor? ¿El talo se une con la cara articular de qué? Háblame un poco más fuerte que no te escuché bien. ¿Sí me podía repetir, por favor, que el talo se unía con la cara articular de qué? De la Es que me- tibia. Vale, gracias. Entonces, las articulaciones van a estar estabilizadas por ligamentos, y a la altura del tobillo, de la articulación tibiotalar, vamos a tener un ligamento que se denomina ligamento deltoideo. Entonces, este ligamento va a estar conformado por lo siguiente: un ligamento tibiotalar posterior, o sea, entre la tibia y el talo, un tibiocalcáneo, tibionavicular y tibiotalar anterior. Estamos viendo la cara medial. En su cara lateral vamos a tener un fíbulotalar posterior,
Aquí sería un fíbulo talar anterior, aquí hay que corregir. Y vamos a tener un fíbulo calcáneo. Entonces mira la estabilidad que generan estos ligamentos. Entonces, el tobillo puede presentar dos movimientos. Vamos a decir que esta es la superficie. Entonces, cuando la cara medial del pie o la planta se orienta hacia la cara medial, a este movimiento que vamos a identificar aquí le decimos inversión. Y cuando la planta del pie se orienta lateral, a este movimiento le vamos a llamar eversión. Entonces, cuando yo tengo movimientos por inversión, el ligamento que más se va a ver afectado es el de la parte lateral. Y cuando tengo esguinces por eversión, pues el ligamento que se va a ver afectado es el de la cara medial. Ahora, ¿cuál de los esguinces son más comunes? ¿Los de inversión o eversión? Inversión, ¿no? Inversión. Lo de inversión. Y normalmente suele pasar, por ejemplo, en las mujeres cuando andan en tacones. Entonces, únicamente porque ahorita le pasó un bolo. ¿Listo? Bueno. Entonces, por debajo del talo se van a presentar las articulaciones subtalares. Significa que son las que están aquellas relacionadas con la parte inferior del talo. Entonces aquí tenemos el calcáneo. Y el calcáneo va a tener una cara articular posterior, una medial y una anterior. Esas caras articulares son las que van a permitir relacionar los huesos del tarso entre sí. Entonces, tenemos la subtalar, que es la que va a estar presente entre el talo y el calcáneo. Pero vamos a tener la calcáneo cuboidea, presente entre qué huesos? El calcáneo y el cuboideo. La talonavicular, ¿entre qué huesos? Talo y navicular. La cuneonavicular. Cuboidea y navicular. No, entre los cuneiformes, que pueden ser Okay, cuneonavicular sí. medial, intermedia, lateral, la tarsometatarsiana, que sería esta, dada entre quiénes? ¿Entre qué huesos? De los El hueso cuneiformes y el hueso Cuneiformes. Las tarsometatarsianas. Entonces sería entre la fila distal de los huesos del tarso, o sea que serían los tres cuneiformes y el cuboideo, y las bases de los 5 metatarsianos. Luego tendríamos las metatarsofalángicas y las interfalángicas, que para el primer dedo solamente hay una articulación, para los dedos 2 al 5 hay ya 2 articulaciones. Aquí vemos entonces las diferentes porciones, las tarsometatarsianas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas. Mecánicamente el pie, chicos, se ha dividido en 3 partes. Esto que se conoce como el retropié. Esto que se conoce como el medio pie. Y esto que se conoce como el antepié. Entonces aquí vemos, mira las articulaciones, la cantidad de ligamentos presentes
en el dorso y en la planta del pie. Bueno, chicos. Listo, con esto acabamos el primer tema de miembros superior, que es la parte. Entonces ahora vamos con los músculos de miembro inferior. Entonces cuando hablamos de músculos de miembro inferior, estos músculos van a actuar sobre qué articulaciones. ¿Sobre qué articulaciones actúan? Entre la coxofemoral, No, dame los nombres de las articulaciones que tenemos en los miembros inferiores. ¿Qué articulaciones tenemos? la coxofemoral, La coxofemoral es una. ¿Cuál otra? la femorotibial, Sí, la femorotibial, o sea, la rodilla. ¿Cuál otra? Fibular. La tibiofibular. ¿Cuál más? ¿Cuál es más? ¿No hay más? ¿No tenemos más? Ya llegamos hasta la pierna. La crurotalo y La ahí crurotalar y las subtalares y interfalángicas, las interfalángicas, las metatarsofalángicas, las tarsometatarsianas. Bueno, hay un poco. Así que ya borraron cassette tan rápido. Bueno, entonces, cuando hablamos de los músculos de miembro inferior, vamos a hablar de unas regiones. Entonces, esta primera región corresponde a la región glútea, donde tengo un músculo que se llama el glúteo máximo, que es el responsable de la extensión de la cadera. Lateralmente voy a tener una banda fibrosa que se llama el tracto iliotibial. Entonces aquí vemos el tracto iliotibial, de alguna manera me divide el muslo en su parte anterior y su parte posterior. En la parte superior, tomando como referencia la cresta ilíaca, puedo tener un engrosamiento de ese tracto iliotibial que corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Entonces, en los miembros inferiores, a partir de la cadera hacia abajo, los músculos de la cara anterior van a ser extensores y los de la cara posterior van a ser flexores. Solamente a la altura de la región glútea es que se conserva la similitud de movimientos en relación con los miembros superiores. ¿Qué significa eso? Que los de la cara anterior son flexores, los de la cara posterior son extensores. Entonces, si yo retiro el glúteo máximo, me voy a encontrar con el músculo glúteo medio, y luego el glúteo mínimo. Inferior a ellos, tomando como referencia el sacro y el trocánter mayor, vamos a tener unos músculos que se denominan los pelvitrocantéricos. Y los pelvitrocantéricos son el músculo piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. Entonces, ¿cuáles son? Piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y cuadrado femoral. Estos músculos son músculos que van a hacer rotación lateral del miembro inferior. O sea que si haces una extensión de la rodilla y llevas tu pie hacia la parte lateral, estás estimulando estos músculos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si quieres aumentar el volumen del glúteo, los grupos musculares que deberías de estimular son los músculos pelvitrocantéricos.
Entonces ahora nos vamos a la parte medial. Ustedes recuerdan que hay un foramen que se llama el foramen obturado, que estaba por acá. ¿Sí lo recuerdan? Ese foramen obturado tiene dos bordes, uno externo y uno interno. Del borde externo sale este músculo que es el obturador externo, que se hace posterior al fémur. Aquí tenemos los músculos de la cara anterior que van a actuar sobre la articulación coxofemoral y van a hacer un movimiento de flexión. Este músculo grande que veo aquí se llama el psoas mayor. Si ustedes recuerdan, bueno, mientras con ustedes no hemos llegado allá, pero este músculo sirve como referencia para la ubicación de los nervios del plexo lumbar, que son los nervios que van hacia los miembros inferiores. Hay otro músculo que se forma en la fosa ilíaca que se llama el ilíaco. Los dos se unen y van a formar un músculo que se llama el iliopsoas. Y el iliopsoas se va a insertar en el trocánter menor y es el músculo responsable de la flexión de la cadera. O sea que su antagonista sería el músculo glúteo máximo. Ahora nos vamos a la cara anterior. Entonces, estos músculos, ¿sobre qué articulación van a actuar? Ya dejamos la cadera. ¿Qué articulación seguiría? La femotíbula. La rodilla, la femorotibial. Entonces aquí actuarían sobre, perdón, actuaría sobre esta articulación. Entonces, en la cara anterior hay un músculo que se llama el cuádriceps. Y si le decimos cuádriceps, ¿qué significa eso? ¿Cuántas cabezas musculares tiene? 4. 4. Entonces, una cabeza muscular corresponde al músculo recto femoral. Otra sería el vasto medial. Otra sería el vasto lateral. Y otra sería el vasto intermedio. En la parte superior, entonces, vamos a identificar este músculo. Ya sabemos que es el iliopsoas, responsable de la flexión de la cadera. En la parte inferior, vamos a ver los músculos que hacen parte del cuádriceps. Tenemos vasto lateral, vasto medial, recto femoral. Posterior o profundo al recto femoral voy a tener el vasto intermedio. En la parte superior, con orientación de medial a lateral y de superior a inferior, tengo el músculo sartorio. Y en la parte superior tengo el ligamento inguinal que me delimita, coloquémoslo con otro color, el miembro inferior de la cavidad abdominal. Ahora, estos músculos, el cuádriceps, forman un tendón que se llama el tendón del cuádriceps, en el cual se forma la patela. Y la patela es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Entonces, retiramos, el músculo recto femoral. Aquí vemos el vasto intermedio. Ya en la parte superior vamos a tener unos músculos que van a actuar también sobre la articulación coxofemoral, pero están en la cara medial. Entonces tenemos en la parte superior el pectíneo,
este músculo que se llama el aductor longo y uno que va por toda la cara medial que se llama el grácil. Entonces, en esta región vamos a tener un músculo grande, muy potente, que se llama el aductor magno. Anterior al aductor magno y posterior al aductor longo, o sea, entre el aductor longo y el aductor magno, tengo este músculo que se llama el aductor breve. Entonces mira que el movimiento de aducción es un movimiento complejo porque tiene varios músculos que permiten esa acción. El aductor magno en la parte inferior presenta un espacio que se llama el hiato del aductor, por el cual van a pasar estructuras vasculonerviosas que vienen de la región femoral. Entonces, entre el ligamento inguinal, que es este que tenemos acá, el músculo aductor longo y el sartorio, vamos a tener un espacio que se denomina el trígono femoral o trígono de Scarpa. Entonces, ligamento inguinal, límite superior, sartorio, límite anterior e inferior, aductor longo, límite medial. Y en el fondo, en el piso del trígono femoral, vamos a tener el músculo iliopsoas y el músculo pectíneo. Entonces, en este trígono femoral vamos a encontrar algo que se llama el paquete BAM, que significa vena femoral, arteria femoral, nervio femoral, que va a estar aquí. Bueno, ahora nos vamos a los músculos de la cara posterior del muslo. Esos músculos van a actuar sobre ¿qué articulación? Ole, ¿sobre qué articulación trabajan? La tibiofemoral. ¿Sí? O sea, la rodilla. Entonces, si los de la cara anterior son extensores, ¿estos serían? Flexores. Serían flexores. Entonces, estos músculos se van a dividir en dos grupos. Un grupo medial, que se van a llamar los isquiotibiales, y un grupo lateral, que se van a llamar los isquiofibulares. Algunos textos dicen que todos son isquiotibiales, pero no es así. Entonces, los isquiotibiales van a ser dos: el semimembranoso y el semitendinoso. Y los isquiofibulares va a ser el bíceps femoral con su cabeza longa que acabo de señalar y su cabeza breve. En la parte inferior, estos músculos van a delimitar un rombo y a ese rombo se le llama la fosa poplitea, que en la parte superior están delimitados por los músculos isquiotibiales e isquiofibulares respectivamente, y en la parte inferior por los gastronemios con su cabeza medial y su cabeza lateral respectivamente. Y en esta fosa poplitea voy a tener medialmente la arteria poplitea, aquí la veo, intermedia la vena poplitea y lateral el nervio ciático. Aquí pues retiramos la cabeza longa del
del bíceps femoral y me encuentro pues con la cabeza breve, que ya sabemos las acciones y la región que delimita en esta parte. Entonces ya nos vamos a la pierna. Los músculos de la pierna, ¿sobre qué articulaciones van a trabajar? Rodilla y tobillo. La rodilla ya no, ya quedó arriba. Van a actuar sobre el tobillo y sobre los dedos del pie. Entonces, en la cara anterior, estos músculos van a ser extensores. Entonces tenemos aquí músculo tibial anterior, lateral a él, músculo extensor longo del hallux, y lateral al extensor longo del hallux, el músculo extensor longo de los dedos. En la parte lateral voy a tener dos músculos que se llama fibular longo y otro que se llama fibular breve. Estos dos músculos van a ser retromaleolares laterales. ¿Qué significa eso? Que van a pasar posterior al maleolo lateral y van a ser músculos evertores. Los músculos que les nombré inicialmente van a ser dorsiflectores, van a llegar al dorso del pie y van a atravesar el retináculo de los extensores. Entonces ahora nos vamos a la parte posterior. Entonces los músculos de la parte posterior vamos a hablar de tres planos. Un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. En el plano superficial voy a ubicar el músculo gastrocnemio con sus dos cabezas, medial y lateral, es el que conocemos como el gemelo. Este par de cabezas se continúan con el tendón calcáneo o tendón de Aquiles, que se va a insertar aquí en el calcáneo. Si lo retiro, me voy a encontrar con el músculo sóleo, que sería este, que es el intermedio, que se encuentra profundo al gastrocnemio, y en la parte superior un músculo que tiene un vientre muscular corto, pero un tendón muy largo, que se llama el plantar. Este músculo, su símil en el antebrazo, sería el palmar longo. Lo que pasa es que este es constante. El palmar longo sería inconstante. Entre el sóleo y el gastrocnemio, las tres cabezas se unen y lo conocen también con el nombre de gastrosóleo o tríceps sural. En el plano profundo, entonces voy a tener los músculos que son en nombre homónimos a los de la cara anterior. Solamente les cambia la acción que desarrollan. Entonces, sobre la tibia tengo el músculo flexor longo de los dedos. ¿Cuál sería su homónimo en la parte anterior? ¿Cuál sería, chicos? Músculo flexor longo del hallux. No sé. No, sería lo contrario. O sea, tiene el mismo nombre, solamente cambiarle la palabra flexor. Músculo extensor longo de los dedos. Sobre la fíbula voy a tener el músculo flexor longo del hallux. En su parte anterior, ¿cuál sería? Músculo Solamente le cambié la palabra extensor. Exactamente, músculo extensor longo del hallux, y entre las dos cabezas, un músculo que se llama tibial posterior. En la fosa poplitea profundo voy a tener el músculo popliteo, que este músculo tiene una función similar a la del braquial, a la altura del codo. Entonces, pues para mí no es clara si es un agonista o un sinergista.
desde mi punto de vista, sería el agonista en la flexión de la rodilla. Estos músculos que les acabo de nombrar van a ser músculos retromaleolares mediales y van a ser músculos invertores. ¿Qué significa? ¿Qué movimiento desarrollan? Si son invertores, ¿qué hacen, chicos? Hacen movimientos de inversión. Aquí tenemos entonces el retináculo de los flexores, que son los músculos que pasan por la parte posterior. Mira que son retromaleolares mediales. Aquí tenemos el retináculo de los fibulares, que serían músculos evertores, y en la parte anterior el retináculo de los extensores. Entonces ya nos vamos a los músculos del dorso del pie. Entonces en el dorso del pie vamos a tener los músculos que van a ser también extensores. Entonces lateralmente voy a tener el músculo extensor breve de los dedos y medialmente un único músculo que actúa sobre el hallux que se llama el extensor breve del hallux. Son los músculos presentes en el dorso. Si nos vamos a la planta del pie va a estar dividida en 4 planos. En su plano más superficial vamos a ubicar la aponeurosis plantar, que es similar a la aponeurosis palmar. Recuerda que tiene unos fascículos longitudinales, que aquí los vemos, y unos fascículos horizontales. Estos fascículos, los longitudinales, pueden retraerse y generar a la altura de los dedos un acortamiento de la longitud de ellos, y a ellos se les llama dedos en garra. Cubriendo el plano más superficial de los músculos de la planta del pie, tenemos la fascia plantar. ¿Han escuchado que a veces hay una fascitis plantar? Que es una inflamación de esta fascia. Sí. ¿Y eso duele? Exactamente. Entonces ahora vamos al primer plano de los músculos de la planta del pie. Entonces aquí vamos a tener músculos que van a actuar sobre el dedo mínimo y músculos que van a actuar sobre el hallux. Entonces sobre el dedo mínimo tenemos el músculo abductor del quinto dedo. En el pie, el eje del pie corresponde al segundo dedo. Entonces mira que el abductor del dedo mínimo, cuando se contrae, aleja el quinto dedo del segundo. Sobre el hallux tendríamos el músculo abductor del hallux, o sea que aleja el hallux de la línea media, y trabajando para los dedos 2 al 5 el músculo flexor breve de los dedos. En un segundo plano vamos a tener el músculo flexor accesorio o cuadrado plantar, el músculo flexor breve del hallux y los músculos lumbricales que van a actuar sobre los dedos 2 al 5. Entonces aquí lo vemos. Estos músculos van a ser los responsables de la flexión a nivel de la articulación metatarsofalángica. Entonces vamos ahora al tercer plano. Entonces en el tercer plano vamos a tener los músculos que van a actuar sobre el primer dedo. Y sería el músculo aductor del hallux con su cabeza oblicua
y su cabeza transversa. Entonces, este músculo actúa sobre él y el primer dedo puede presentar una condición patológica que hace que él se oriente lateralmente y forme un abultamiento en esta región, que a eso se le conoce con el nombre de hallux valgus, y coloquialmente es, ¿cómo se le El llama? juanete. Si no El estoy mal. famoso juanete. Listo. El famoso juanete. Y ahora vamos al plano más profundo, que vamos a tener los músculos interóseos, así como en la mano. Entonces, estos músculos van a actuar, entonces volvemos. Aquí tenemos el eje del pie. Entonces, los interóseos plantares, si identificamos su inserción, su origen, inserción, origen, inserción, origen, cuando ellos se contraen, van a ir de inserción a origen. ¿Y qué van a hacer en relación con los dedos 5, 4 y 3? Los van a acercar hacia la línea media. Y si los acercan hacia la línea media, ¿eso qué movimiento sería? Aducción. Aducción. Entonces, los interóseos plantares son aductores. Si los interóseos plantares son aductores, entonces aquí tenemos origen de los interóseos dorsales, inserción, origen, inserción, origen, inserción. Entonces, si los plantares hacen aducción, estos músculos, ¿qué harían? Mire, inserción hacia origen, inserción hacia origen, inserción hacia origen. Van a hacer abducción. Pero la abducción solamente la van a hacer los dedos 4 y 3, porque recordad que el quinto tiene su propio abductor y el primero tiene su propio abductor. Entonces los interóseos dorsales van a ser abductores, los interóseos plantares van a ser aductores, tomando como referencia el eje mecánico del pie, que sería el segundo dedo. Listo, chicos. Bueno, entonces con esto terminamos.